casos de confirmación histopatológica del diagnóstico morfológico citológico. A manera de introducción, la citología es la examinación de las células del cuerpo. En esta se estudia la forma y la función de las células con fin de dar un diagnóstico. De manera rutinaria, en la citología se hace revisión de aspirados por aguja fino, de líquidos corporales, raspados, hisopados, lavados e improntas. La citología es una técnica que se aplica mucho porque tiene ventajas como que es mínimamente invasiva, es bastante rápida, su costo es menor que el de una biopsia, es seguro, es versátil y en realidad es una técnica que ayuda en la toma temprana de decisiones en la clínica de especies menores. El objetivo de este trabajo fue documentar la casuística de todos los casos que fueron remitidos al laboratorio en el año 2020 y clasificar las muestras con variables como especie, edad, sexo, tipo de muestra, origen, entre otras, y también se examinaron especímenes citológicos para los cuales se contaba con biopsias para confirmar el diagnóstico de citología mediante histopatología. En cuanto a los materiales y métodos, la pasantía se realizó en el Laboratorio de Patología de la Escuela de Medicina Veterinaria. Se analizó un total de 923 citologías. Estas fueron divididas en variables como especie, sexo, edad, el tipo de muestra y el origen de las muestras. Y posteriormente, al obtener un diagnóstico morfológico, ya una vez evaluada la muestra en microscopio, según el diagnóstico morfológico, los procesos se clasificaban según el tipo de proceso asociado. Y se subclasificaban los procesos neoplásicos en categorías citomorfológicas, los procesos infecciosos según la etiología del agente asociado y las efusiones según su origen y contenido proteico. En cuanto a la confirmación del diagnóstico morfológico citológico mediante histopatología, se analizaron muestras de citología, posteriormente se remitieron al laboratorio de patología de las mismas muestras cortes histológicos, los cuales eran examinados y comparados para ver la veracidad de ambos diagnósticos. El resultado y la discusión. De las muestras remitidas al laboratorio en el 2020 se analizó un total de 914 citologías. En cuanto a la distribución por especie, tuvimos que 799 muestras fueron de caninos, seguido por felinos con 68 muestras. En 18 muestras no se indicó cuál era la especie del animal que se estaba remitiendo la muestra. Y en 12 tuvimos de equinos. Esto es una distribución esperable ya que estos son los animales domésticos más comunes. En menor cantidad tuvimos muestras de especies exóticas y silvestres. En cuanto a la distribución por rango de edad, la mayoría de los animales eran de edad media, 410 muestras, con animales en un rango de edad de 6 a los 10 años. También tuvimos animales en un rango de edad de 11 a 15 años, 217 muestras. En cuanto a la distribución por tipo de muestra o lesión macroscópica, las lesiones que más se enviaron al laboratorio fueron nódulos, con 549 muestras de las 914 examinadas. 238 fueron órganos, en 53 muestras no se indicó cuál era el tipo de lesión de la cual se estaba evaluando. Tuvimos 44 fluidos corporales y en menos cantidad otro tipo de muestras, algunas de las cuales requieren técnicas avanzadas como el cepillado bronquial que requiere endoscopía, etc. En realidad la distribución es esperable porque la citología es una técnica que se usa mucho para diferenciar neoplasias, por lo cual los nódulos son la muestra más remitida y los órganos son una muestra que se remite en aumento porque ahora hay más disponibilidad de ultrasonidos en las clínicas. En cuanto a la ubicación anatómica u origen de la muestra, tuvimos que 462 muestras, un 50,5%, provenían de lesiones a nivel cutáneo y subcutáneo. 105 muestras, un 11,5%, provenían de ganglios linfáticos. En general en la citología estos suelen ser las estructuras más muestreadas porque son lesiones que son evidentes tanto para el propietario como para el clínico y son de fácil acceso para su muestreo.
En tercer lugar tuvimos muestras de hígado. En cuarto lugar se repite la variable de muestras para las cuales no se indica, no hay suficiente información sobre su ubicación anatómica u origen. En 44 muestras que se analizaron fueron líquidos corporales y 31 muestras de vaso. En cuanto a la distribución por el origen anatómico de las efusiones y líquidos corporales, las efusiones y líquidos corporales que más se evaluaron fueron de nivel torácico y abdominal, con 17 muestras cada uno, y en menor cantidad tuvimos muestras que provenían de líquido sinovial, orina, efusión pericárdica y un líquido cefalorraquídeo. Las efusiones pleurales y peritoneales se subclasificaron según su contenido de proteína en exudado o transudado y en la presencia o no de agentes infecciosos. Los exudados inflamatorios asépticos fueron los más diagnosticados con 13 muestras, un 38.2% de las efusiones analizadas. En segundo lugar, tuvimos exudados que tenían células provenientes de origen tumoral. Y en menor cantidad tuvimos otro tipo de efusiones. Los exudados donde encontramos agentes infecciosos fueron 3, se encontraron bacterias y esto representa un 8.8% de las efusiones analizadas. La clasificación según el tipo de los procesos asociados de las muestras que se analizaron. El tipo de proceso más diagnosticado fue la neoplasia con 391 muestras. En segundo lugar tenemos las muestras no significativas con 158 muestras. Esto es relevante porque la calidad de la muestra determina el diagnóstico que se da y las muestras son tomadas por los doctores remitentes. Entonces, en realidad, la alta cantidad de muestras no significativas se puede asociar a una mal toma de muestra, a muestra insuficiente. Entonces, esto va a depender mucho de la técnica que se utilice a la hora de la obtención de la muestra. En tercer lugar, tuvimos las muestras que tenían una etiología de origen inflamatorio. En general, la citología es una muy buena herramienta para diferenciar entre lesiones de tipo inflamatorio y neoplásico. En cuarto lugar, tuvimos las hiperplasias y tuvimos otro tipo de procesos en menos cantidad. Las neoplasias se clasificaron según 4 categorías citomorfológicas, las cuales no tienen que ver con su origen embrionario, pero ayudan en el diagnóstico citológico y reducen la lista de diagnósticos diferenciales. La primera característica son las neoplasias mesenquimales, que fueron las más diagnosticadas con 159 muestras. En general, las neoplasias mesenquimales suelen ser neoplasias que descaman muy poco, pero dentro de esta categoría se encuentran los lipomas, que son uno de los tumores más comunes en los perros y que fue la especie más muestreada. Entonces esto nos infla un poco la cantidad de neoplasias mesenquimales que se diagnosticaron. En segundo lugar tenemos las neoplasias de células redondas con 146 muestras. Estas neoplasias tienen como característica que suelen descamar bastante bien. En tercer lugar tenemos las neoplasias de origen epitelial. Tuvimos 2 neoplasias muy poco diferenciadas en las cuales no se pudo distinguir su origen y tuvimos 2 neoplasias de núcleo desnudo, que esta característica es de tumores neuroendocrinos, que estos 2 tumores fueron 2 carcinomas tiroideos. Las 5 neoplasias más frecuentemente diagnosticadas fueron los lipomas, con 121 muestras, esto representa un 30.9% de las neoplasias diagnosticadas. En segundo lugar, los mastocitomas, con 63 muestras, que los mastocitomas son uno de los tumores más comunes en piel de los caninos, que la piel y el tejido subcutáneo fueron la ubicación anatómica más remitida durante el estudio. En tercer lugar tenemos los linfomas y por último tenemos los sarcomas de células redondas y de tejido blando, que estos, si bien es cierto, no son un tumor en específico, engloban varios tumores, pero la citología tiene ciertas limitaciones y no se puede dar un diagnóstico más específico hasta confirmar con histopatología. De las muestras de agentes infecciosos que se analizaron, tuvimos que 25 estaban asociadas a bacterias,
3 a hifas, 2 a levaduras. En una muestra se observaron micobacterias, en una bacterias filamentosas y se observó una filaria. Acá tenemos ejemplos de algunos de los agentes infecciosos que se observaron. En la primera imagen podemos observar un infiltrado granulomatoso con una hifa aceptada. En la segunda muestra también tenemos una hifa aceptada. En la tercera muestra podemos observar un macrófago con estructuras ácido resistentes en su interior que se correlacionan con micobacterias. Y en la tercera muestra, que era de un nódulo cutáneo de un canino, tenemos la presencia de una microfilaria. En cuanto a la confirmación histopatológica del diagnóstico morfológico citológico, tuvimos 9 muestras en las cuales se corroboró el diagnóstico mediante histopatología. A continuación voy a presentar algunos de los casos que se observaron. El primer caso era un nódulo en la costilla de un canino, hembra de 10 años sin base definida. En la citología se observó abundante material eosinofílico brillante que se asocia a matriz condroide y podemos ver células en lagunas que se dice que son condrocitos. Posteriormente, al evaluar la histopatología, se observa la proliferación cartilaginosa. Los condrosarcomas se suelen asociar a huesos planos como son las costillas. El segundo caso era de un paciente canino hembra de 4 años, raza Shih Tzu, que presentaba múltiples nodulaciones a nivel hepático. A la evaluación citológica se observan células epiteliales que se disponen en forma de acinos. Estas células tienen características de malignidad, por lo que se determina que es un tumor epitelial maligno, pero no se puede determinar su origen puesto que no son hepatocitos. Entonces se reporta como una neoplasia epitelial maligna. Posteriormente remiten al laboratorio una muestra de páncreas y de hígado y se diagnostica un adenocarcinoma pancreático. En esta imagen podemos observar el parénquima hepático y dentro de este hay un agregado de células pancreáticas. Como conclusiones, se logró describir la distribución de la casuística del laboratorio según las distintas variables. Con esta información en realidad se lograron identificar problemas. Una de ellas en el envío de las muestras, más que todo de los líquidos corporales, porque las muestras eran remitidas en condiciones que no eran las idóneas. Esto afecta a la calidad de las muestras. También se identificó que hubo un alto número de muestras no diagnósticas. Esto se puede prevenir mejorando la toma de la muestra, educando a los clínicos para mejorar su toma de muestra y tener muestras que sean diagnósticas. Se reconoció la utilidad de la citología en las etapas tempranas del diagnóstico. En realidad es una técnica que es bastante barata y le permite al médico aplicarla en el triaje de las lesiones que se presentan a la clínica. Y por último, al comparar los diagnósticos mediante citología e histopatología, se logró mejorar las destrezas en el diagnóstico citológico. Sí es importante recalcar que la histopatología siempre va a ser el estándar de oro. Muchísimas gracias.